Sefer HaHalomot, Tratado de Interpretación de Sueños. Continuamos en este audio estudiando sobre el capítulo del Talmud en los sueños y vamos a seguir estudiando determinadas citas del Talmud. Vamos a seguir con Berajot. Ahora, el tema: sueños objetivos, interpretaciones subjetivas. Vamos a ver qué dice el Talmud. Expone el Talmud. Dice Rab Vizna, hijo de Savda, en nombre de Rabbi Akiva, quien a su vez lo dice en nombre de Rabbi Pandá, quien lo dice en nombre de Rab Nahum, en nombre de Rab Biraim, en nombre de un anciano llamado Rab Banaa. Abro comillas. Había 24 interpretadores de sueños en Jerusalén. Una vez tuve un sueño y visité a los 24 interpretadores y obtuve 24 interpretaciones diferentes y todas ellas se cumplieron como expone el versículo: los sueños van tras la boca. Es decir, los sueños se cumplen de conformidad con la interpretación que se les dé. El Mahzor Vitri expone que la primera interpretación que recibe el soñante es la esencial y las demás son accesorias. Este criterio es el más reconocido, según lo que dice aquí el Tratado de Berajot. Ahora, ¿acaso el concepto "todos los sueños van tras la boca" haya sustento en algún versículo? Esta pregunta del Talmud es crucial, pues dado que el Talmud es posterior y derivado de la Torá, ninguna aseveración de ningún sabio del Talmud puede contradecir ninguna norma de la Torá, y todas las derivaciones del Talmud deben necesariamente hallar sustento en algún versículo de la Torá. Es decir, lo importante del Talmud es que todo aquello que se encuentra en cualquiera de los 60 tratados del Talmud tiene sustento en la Torá. Tiene que tener algún versículo en la Torá, tiene que tener respaldo en la Torá. No puede contradecir la Torá. Entonces, responde el Talmud: definitivamente sí. Dicho concepto haya sustento en un versículo, como dice Rabbi Elazar. Entonces, como dice aquí, Génesis capítulo 41, versículo 13. Y tal como nos interpretó, así tal cual sucedió. Así dice el versículo. Dice Rabá: ello es cuando la interpretación es acorde al sueño, como manifiesta la escritura. A cada uno interpretó de acuerdo al sueño. Esto está en Bereshit 41:13. Sueños relativos a otras personas. Con respecto a los sueños que interpretó Yosef a sus compañeros en la prisión egipcia, recordemos que Yosef, días antes de salir de la cárcel y tener directamente su encuentro con Faraón, con Paró, Yosef tuvo que pasar por una prueba que fue relacionada con dar una interpretación a los sueños del copero y del panadero. Y estos sueños sirvieron posteriormente de puente para que tiempo después Yosef pudiera salir de la cárcel. Entonces dice aquí, expone la Torá: vio el maestro de panaderos que la interpretación que Yosef ofreció sobre el sueño del maestro de coperos era correcta. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 40, versículo 16. Pero ¿cómo podía saber qué era la interpretación correcta? De ello derivamos que cada uno, o sea, que el maestro de panaderos y el maestro de coperos, además de haber experimentado su propio sueño, también vieron la interpretación del sueño de su compañero. Es decir, que el maestro de panaderos sabía el significado del sueño del maestro de coperos y viceversa. Por eso supieron que la habilidad de Yosef era diferente, era especial, y dieron validez a la interpretación de sus sueños. Sueños de realización garantizada. Entonces vamos a otra cita del Talmud. Dice Rabbi Yohanan: son 3 los tipos de sueños que se cumplen. Dice aquí: el sueño de la mañana, el sueño de que un semejante sueña sobre uno, y el sueño que es interpretado dentro del sueño mismo. Número 1, vuelvo y repito, el sueño de la mañana hace referencia a los sueños que la persona tiene entre las 3 de la mañana en adelante, o sea, las horas del amanecer. Y esto es importantísimo aclararlo porque, por ejemplo, muchas personas tienen la costumbre de tener una siesta
después del mediodía, en horas de la tarde, y pues suelen tener algún tipo de sueños. Estos sueños que suceden durante la tarde, después del mediodía, ya no tienen validez. O sea, los sueños que son válidos son los sueños que están entre la última guardia y el amanecer, entre 3 de la mañana y el amanecer. Entonces dice, número 1, el sueño de la mañana. Número 2, el sueño que un semejante sueña sobre uno. Entonces, pues muchas veces, no necesariamente, nosotros tenemos que soñar cosas relativas a nosotros mismos. No necesariamente. A veces uno sueña para otra persona, o sea, ve los sueños de otra persona. Me soñé con fulano de tal y fulano de tal estaba así, así y así. Entonces hay que saber interpretar eso para poder darle curso al sueño que se tuvo sobre dicha persona. Y el número 3, el sueño que es interpretado dentro del sueño mismo. Esto puede hacer referencia a sueños que son muy vívidos, que no tienen mayor interpretación porque el mensaje es sumamente claro. O sea, no hay duda para la persona de que ese es el significado del sueño. Ahora, y otro sabio acota, vamos a ver, dice, también un sueño que se reitera, como está escrito, y en cuanto a la reiteración del sueño del faraón, ello es porque el asunto está firme para el Supremo. Génesis capítulo 41, versículo 32. También le pasa mucho a las personas que sí hay como una tendencia a que se les repite el mismo sueño, a que lo tienen varias veces al mes. Un sueño reiterativo también es para prestarle atención, para que la persona no lo eche en saco roto. Siguiente tema. El pensamiento consciente se refleja en los sueños. Dijo Rav Shemuel, hijo de Nachmeni, en nombre de Rabbi Jonatán: uno ve en sueños solo lo que sugieren sus propios pensamientos durante el día, como expone el versículo. Estando en tu lecho, tus pensamientos durante el día ascendieron sobre lo que depararía el futuro, y el revelador de los secretos te hizo saber, a través de un sueño, lo que habría de acontecer. Esto está en el profeta Daniel, capítulo 2, versículo 29. El mismo concepto halla sustento en otro versículo, que dice aquí, igual, Daniel, capítulo 2, versículo 30. Conocerás los pensamientos del corazón, de tu corazón. O sea, conocerás los pensamientos de tu corazón, porque lo que uno piensa conscientemente reverbera en los sueños que experimenta inconscientemente. Y como prueba de ello, expone el Talmud. Dice Rabá: uno no suele visualizar en sueños una palmera de oro o un elefante pasando por el ojo de una aguja. O sea, no se suele experimentar tales sueños porque son cosas que uno no está acostumbrado a ver y cosas sobre las que uno no piensa. Esto afirma la idea de que los sueños son un reflejo de nuestros pensamientos conscientes. Aquí yo quiero hacer una aclaración, hacer una pequeña pausa. Muchas veces la mayoría de nuestros sueños decimos que son residuales o que son basura, es porque están influenciados por las actividades de nuestro día a día. Entonces, una persona que tuvo un problema en el trabajo, o que tiene una angustia en el trabajo, o tiene miedo con respecto al trabajo, pues suele soñarse cosas como que está trabajando y soñarse con su situación laboral. Hay personas que tienen problemas con su pareja, por ejemplo. Tuvieron discusiones con la pareja o están de pelea con la pareja, pues va a ser muy normal que se sueñen precisamente con la pareja. O sea, que tengan sueños relativos a la pareja. Y así puedo enumerar distintos tipos de sueños que tienen que ver es con lo que vive uno en el día a día. Cuando en mi taller de sueños relacionado con el Zohar, yo explico que una de las tareas indispensables de toda persona antes de acostarse a dormir es limpiar su mente de los pensamientos del día. Porque si uno no limpia su mente, si uno no hace ese proceso de limpieza mental, pues el sueño en sí no va a tener mayor información y va a estar
eh, ensuciado con el propio relato de la propia mente. Entonces ya no es un mensaje de los mundos superiores, sino pues simplemente es una repetición de la película del día, de los miedos que tenemos, de las angustias que tenemos, etcétera. Entonces es importante, como yo lo explico en este taller de sueños, que la persona haga un proceso que se llama Heshbon HaNefesh. Para eso es. Ahora, continuemos. A continuación, el Talmud ofrece ejemplos de sueños surgidos como reflejo de los pensamientos durante el día. Vamos a poner ejemplos. Dijo el César a Rabbi Yehoshua, hijo de Rabbi Haniná, abro comillas, dicen que ustedes, los judíos, son muy sabios. Dime pues, ¿qué soñaré esta noche? Cierro comillas. Rabbi Yehoshua le respondió, soñarás que los persas te harán trabajar para su rey y te harán pastorear animales despreciables con una vara de oro. El César meditó al respecto durante todo el día y efectivamente a la noche lo soñó. Y a su vez el rey Shapor I de Persia dijo a Shemuel, abro comillas, dicen que ustedes son muy sabios, dime qué soñaré esta noche. Yehoshua le respondió, soñarás que los romanos te tomarán cautivo y te harán moler semillas de dátiles en molino de oro. Esto porque Roma y Persia en ese entonces estaban en situación de guerra. Para las personas pues que se apasionan por la historia y conocen de historia, pues sabrán que hubo un periodo histórico donde efectivamente Roma y Persia estuvieron en disputa bélica. El rey Shapor estuvo todo el día pensando en ese vaticinio tan extraño de Shemuel, lo que provocó que a la noche efectivamente lo soñara. Adrede, Rabí Joshua y Shemuel mencionaron el oro para estimular la imaginación del César, porque a los reyes lo que más les importa en la vida es el oro. Y de Shapor I, lo cual sustenta la idea de que los sueños son reflejo de los pensamientos durante el día. O sea, en este caso que nos expone el Talmud, digamos que adrede los profetas de la Torá, adrede programaron a estos reyes, pues que espiritualmente eran bastante ignorantes, los programaron para que tuvieran ese tipo de sueños. Entonces, un ejemplo de que si uno no tiene el entrenamiento suficiente para programar los sueños y luego ir más allá, inclusive para poder reprogramar la realidad a través de los sueños, pues uno va a vivir soñando es con sus angustias, con sus problemas, con sus inquietudes, con sus deseos, con sus frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente tema. La interpretación es la que determina el carácter del sueño. Hemos planteado previamente que según ciertas autoridades del Talmud, los sueños van tras la boca, lo que acabamos de leer hace unos minutos. Es decir, se cumplen según cómo se los interprete. A continuación, el Talmud ofrece algunos ejemplos de dicha declaración en la célebre exposición de sueños de Abayé y Rabá. Dice aquí, Bar Eria era un interpretador de sueños profesional. Al que le pagaba le interpretaba para bien y al que no le pagaba le interpretaba para mal. Hay una costumbre, es costumbre, no es obligación, que la persona busca a alguien que le interprete el sueño y le ofrece una sedaca para que le cancele el sueño en caso de que sea negativo o para que lo cumpla en el caso que sea positivo. Entonces aquí dice que Bar Eria tenía esa costumbre personal de que la persona le daba sedaca, él interpretaba el sueño para bien. La persona que no le daba sedaca, le interpretaba el sueño para mal. En varias oportunidades, Abayé y Rabá experimentaron un mismo sueño, y en todas las ocasiones se dirigieron a lo de Bar Eria para que se los interpretase. En cada oportunidad, Abayé le pagó un sus, o sea, una moneda, a diferencia de Rabá, que no le pagó nada. Dijeron Rabá y Abayé a Bar Eria, soñamos que leímos el versículo, abro comillas, tu vacuno será degollado ante ti, pero no comerás de él, cierro comillas. Esto está en Devarim o Deuteronomio capítulo 28 versículo 31, es decir, que estas personas se soñaron con este versículo de la Torá. Entonces al primero
A Raba le interpretó lo siguiente: perderás tu negocio y no comerás por la angustia que sufrirás. Y al otro, a Abayé, le respondió, o le interpretó: tu negocio prosperará y de tanta alegría no querrás comer. O sea, le interpretó el mismo sueño a uno, al que no le dio nada se lo interpretó para mal, y al que sí le dio se lo interpretó para bien. Le dijeron a Bar Edía: soñamos que leímos el versículo, abro comillas, tus ojos verán cómo tus hijos e hijas serán entregados a otros pueblos. Cierro comillas. Esto está en Deuteronomio 28, Pasuk 32. A Raba se lo interpretó negativamente, tal como refiere el versículo que sus hijos serán tomados cautivos. En cambio, a Abayé se lo interpretó positivamente y le dijo: tendrás muchos hijos e hijas, y tus hijas se casarán con extranjeros y viajarán, y por ello será como que estuvieran en cautiverio. Le dijeron a Bar Edía en otra ocasión: soñamos que leímos el versículo, abro comillas, hijos e hijas engendrarás, pero no serán para ti porque irán en cautiverio. A Abayé le interpretó: tendrás muchos hijos e hijas, tú querrás que se casen con tus parientes, y tu esposa querrá que se casen con los suyos. Terminarán casándose con los parientes de tu esposa, que son como otros pueblos. En cambio, a Raba le interpretó: tu señora morirá y tus hijos e hijas quedarán al cuidado de otra mujer. Otro ejemplo, le dijeron a Bar Edía: soñamos que leímos el versículo, abro comillas, come tu pan con regocijo y bebe tu vino con alegre corazón. Esto está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 7. A Abayé le respondió: tu negocio progresará y comerás y beberás y leerás dicho versículo de tanta alegría. En cambio, a Raba le interpretó: tu negocio decaerá, degollarás un animal, pero no comerás de su carne, ni beberás, porque el versículo dice con regocijo, y leerás este versículo para aplacar tu preocupación. Otro ejemplo, le dijeron a Bar Edía: soñamos que leímos el versículo, muchas semillas sacarás al campo para sembrar, pero poco cosecharás. Esto está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 38. A Abayé le interpretó la primera parte del versículo, muchas semillas sacarás al campo, y a Raba la última parte del mismo, poco cosecharás. Haciendo un análisis de este Talmud, es evidente que estos sueños mencionados de Abayé y Rabá se desarrollaron a lo largo de varios años, o sea, eso no fue en cuestión de un solo año o nada parecido, tal como las interpretaciones de los mismos no se cumplieron instantáneamente, sino con el transcurso del tiempo. Asimismo, cabe suponer que el sabio Rabá no creía en las interpretaciones, sino sostenía más bien que los sueños se cumplen o no, independiente de cómo se los interprete. O sea, que en el caso de Rabá, él sabía que había un secreto más allá del sueño mismo, y era que el sueño se lo interpretaran positivamente. Y por eso no vio la necesidad de pagarle a Bar Edía para que se los interpretara favorablemente, ni tampoco se alarmó de que todos sus sueños fueran interpretados negativamente, pues solo con el correr del tiempo se fue percatando de que tales interpretaciones se iban cumpliendo una tras otra. Y en cuanto a las interpretaciones que pudo constatar inmediatamente, como cuando Bar Edía le anunció que la letra Bab de sus tefilim estaba borrada, según analizaremos el sueño de párrafos siguientes, Raba lo adjudicó a la casualidad, a que Bar Edía haya visto sus tefilim previamente. Es decir, también es bueno que la persona no se obsesione con el significado de sus sueños, sino que busque, como dije anteriormente, una persona que lo interprete para bien. O sea, el secreto que nos está dando el Talmud es ese, puro y duro. O sea, más que el sueño o angustiarse por los símbolos del sueño o que fue una pesadilla y fue horrible, el secreto es buscar quién interprete el sueño para bien. Otro tema del Talmud: sueños sobre partes del cuerpo. Nos pasa seguido que hay personas que se sueñan con partes de su cuerpo, que su cabello es más largo, más corto, más claro, más oscuro, que su piel está de determinada forma, o se ven más delgados, o se ven más robustos, o se ven en otro cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a ver qué nos dice el Talmud respecto a este tema. Planteó Ben Damá, que era el hijo de la hermana de Rabbi Ishmael, a Rabbi Ishmael: soñé que mis dos mandíbulas se caían. Respondió Rabbi Ishmael: dos romanos, o sea, dos enemigos, planearon hacerte daño y murieron. Las mandíbulas representan las bocas que tramaron confabularse contra ti. Dijo Rav Capará a Rabí: soñé que mi nariz se caía. La ira, Jaronaf, se ha apartado de ti. Ese fue el significado que le dio al sueño, porque en hebreo la palabra nariz y la palabra ira comparten la misma raíz hebrea, que es af. Otro sueño. Una persona soñó que le amputaban las dos manos. Significa que será rico y que ya no necesitará de sus manos para sustentarse. Otro sueño. Soñó que le amputaron las dos piernas. El significado: montarás a caballo como los nobles suelen hacerlo. O sea, que ya la interpretación fue que la persona ya no iba a caminar como cualquier persona a largas distancias, sino que iba a caminar a caballo. Otro sueño. Soñé que me decían que moriré en el mes de Adar, o sea, en marzo, y no llegaré a Nisan, o sea, abril. El significado: con honor morirás y no caerás en la tentación, porque el mes de Adar significa honor, mientras que Nisan significa tentación, porque viene de la palabra hebrea Nisayón. Otro tema: símbolos y significados relacionados a relaciones sexuales. También es un tema muy común en los sueños, y es de lo que más se refleja en el inconsciente de la persona, como toda su parte oculta en ese sentido, o sus represiones en ese sentido. Dijo un hereje a Rabbi Ishmael: soñé que vertía aceite sobre olivas. El Rabbi Ishmael interpretó el sueño de la siguiente manera: significa que has cohabitado con tu madre. Le respondió Rabbi Ishmael: pues el aceite deriva de las olivas, y en este caso el aceite vuelve a las olivas, o sea, vuelve a su origen, o sea, a su matriz. Otro sueño. Otra persona soñó que sus ojos se tocaban el uno con el otro. Rabbi Ishmael lo interpretó de la siguiente manera: tuviste relaciones con tu hermana. ¿Por qué? Porque los ojos son como hermanos. Otro sueño. Una persona soñó que besaba la luna. La interpretación fue: tuviste relaciones con la esposa de un israelita, pues el pueblo de Israel en general es comparable a la luna, y en especial la mujer, por los ciclos de renovación. Otro sueño. La persona soñó que caminaba a la sombra de un mirto. Significado: que tuvo relaciones con una muchacha comprometida, pues en aquella época se hacía para las mujeres comprometidas una jupá de mirtos. O sea, en las bodas judías se hace como una especie de cabaña cuadrada, donde dentro de esa cabaña es que el novio y la novia se casan, y muchas de esas cabañas las hacen con mirto. Otro sueño. Soñó la persona que su sombra estaba encima de él. Significado: que tuvo una relación inversa. Otro sueño. Soñó con cuervos alrededor de su cama. Significado: que su pareja se prostituyó con diferentes hombres. Esto lo estoy tomando del Talmud, o sea, no es un libro de interpretación de sueños. O sea, no quiero que haya como esa confusión en las personas, que piensen que es que esto ya es un significado. No, es una interpretación dentro del entorno del Talmud. Ya después veremos de una manera más detallada significado de sueños, que estos audios generalmente los voy a hacer. Una parte del audio va a ser estudio, y la parte final del audio son significado de sueños. Otro tema que nos da el Talmud: sueños sobre la muerte. Entonces una persona dice: soñé que estaba pelando huevos. Significado: has despojado a muertos. ¿Por qué? Porque los huevos son alimento de duelo. Todo lo que has dicho hasta ahora es correcto, a excepción de esto último. Mientras llegó una mujer y le dijo: esa ropa que tienes puesta pertenece a tal persona que falleció.
Sueños sobre herencias. Una persona soñó que le decían, tu padre te ha dejado bienes en Capotquia, o sea, en Capadocia. ¿Acaso tienes propiedades en Capotquia? Le respondió Rabí Ismael. La respuesta fue no. ¿Acaso tu padre estuvo en Capotquia? La respuesta fue no. Si es así, Capa significa viga y Doquia significa 10. Ve y busca la 10ª viga de tu casa que está llena de monedas. Fue y encontró que efectivamente era así. La 10ª viga de su casa estaba llena de monedas. También es recurrente, esto pues lo digo, este comentario que voy a hacer es por fuera del Talmud. Hay momentos donde uno se sueña en diferentes países. Uno se puede soñar en Afganistán, se puede soñar en Perú, se puede soñar en Estados Unidos, donde sea. Si uno tiene esos sueños en un país diferente en el cual está, tiene que buscar el significado a través de la inicial de dicho país. Va a buscar la inicial en hebreo de dicho país y ese le va a dar el significado. Eso lo iremos estudiando más adelante. Otro tema del Talmud, la Torá, vida y manantial. Dice Rabbi Hanina, el que sueña con un pozo o con un manantial, ve la paz como expone el versículo. Los sirvientes de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Esto está en Génesis capítulo 26, versículo 19. Pues naturalmente el Talmud nos dice que el agua es un símbolo de paz y de armonía. Dice Rabbi Natán, un pozo o un manantial representa la Torá, como expone el versículo. Pues el que me halla, o sea, el que dice la Torá, halla la vida. Esto está en Proverbios 8, versículo 35, y en este contexto, con respecto al pozo, al manantial, expone el versículo. Un pozo de agua viva, pues la Torá es en verdad un manantial de vida. Dice Rabá, un pozo en un sueño denota vida literalmente. Ya hemos visto ciertos significados de sueños relacionados con agua. Sueños de paz. Hay 3 sueños que denotan paz: un río, un pájaro y una olla. Soñar con un río, porque expone el versículo, lo extenderé sobre ella como un río de paz. Profeta Isaías capítulo 66 versículo 12. Soñar con un pájaro, porque expone el versículo, tal como los pájaros vuelan para proteger a sus pichones y procurarles alimento, del mismo modo protege a Hashem de los ejércitos. Esto está en Yeshayá, Isaías, capítulo 31, versículo 5. Soñar con una olla, porque expone el versículo. Hashem establecerá la paz para nosotros. O sea, establecer en hebreo se dice tishpot, la misma palabra para expresar lo que es poner una olla al fuego. Y esto está en el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 12. Asimismo, una olla representa la paz porque establece la paz entre 2 elementos tan opuestos como el agua que la olla contiene y el fuego que la cocina. Es decir, que dentro del contexto del sueño la olla hace paz entre el agua y el fuego, que normalmente el agua y el fuego son elementos opuestos. O el agua apaga el fuego o el fuego evapora el agua. La olla es el elemento que hace paz entre los 2 elementos, agua y fuego. Dice Rabbi Hanina, ello se refiere a una olla sin carne, pues una olla con carne simboliza desgracia, como sugiere un versículo de Mijá, capítulo 3, versículo 3. Dice, y cortándolos en pedazos como si fuera carne para la olla y como carne para el caldero. Ahora, otro tema, sueños de doble significado. Con este tema terminamos esta sesión de hoy y pasamos a diccionario de sueños. Dice Rabbi Yehoshua ben Levi, el que sueña con un río, que ni bien despierte, diga el versículo, lo extenderé sobre ella como río de paz. Profeta Isaías, capítulo 66, versículo 12. Antes de que lo anticipe un versículo negativo, augurando una desgracia, como por ejemplo, cuando viniese cual río el enemigo. O sea, aquí nos dice el versículo que para el río hay 2 versículos en la Torá, uno positivo y uno negativo. Entonces, cuando uno tiene un sueño que uno sabe y hay una duda que si el sueño es positivo o negativo,
tiene que correr a interpretarlo positivamente. El que sueña con un pájaro, que ni bien despierte, diga el versículo, tal como los pájaros vuelan para procurar alimento a sus pichones. Del mismo modo protege a Hashem de los ejércitos. Esto está en Isaías capítulo 31, versículo 5. Antes de que lo anticipe un versículo negativo, que el versículo negativo relacionado con el pájaro es el siguiente. Como pájaro que vaga de su nido. Proverbios 27, versículo 8. El que sueña con uvas, que ni bien despierte, diga el siguiente versículo. Como uvas en el desierto. Profeta Oseas, capítulo 9, pasuk 10. Antes de que lo anticipe un versículo negativo. Sus uvas son uvas de aflicción. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 32. El que sueña con una montaña, que ni bien despierte y diga el versículo. Cuán agradables son los pies del mensajero sobre las montañas, antes de que lo anticipe un versículo negativo. Sobre las montañas lloraré. Profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 9. Dejamos aquí este estudio de Talmud relacionado con los sueños. Vamos a interpretación de sueños, o sea, vamos a seguir con nuestro diccionario de sueños. Habíamos dejado, vamos en la letra A. Anillo. El que visualiza en un sueño un anillo con un sello de plata se enaltecerá tanto que provocará la envidia de ajenos, porque la plata en hebreo es kesef, que también significa ansias, algo que todos ansían como la plata. El que sueña con un sello o un anillo sin piedra preciosa hará una acción gracias a la cual va a progresar, porque en la antigüedad a quien realizaba un acto meritorio el rey lo distinguía extendiéndole su anillo. El que sueña que se coloca un anillo en sus dedos accederá al gobierno. El anillo es uno de los atributos de autoridad en los estados. El que sueña que se pone en su dedo un anillo de oro o plata tendrá ganancias. Soñar con un anillo de metal denota algo muy bueno. El soñante recibirá una ganancia de manera inesperada. Soñar con un anillo de plata o de estaño es algo bueno también. Soñar que se encuentra un anillo o que le regalan un anillo es algo bueno, o bien encontrará un anillo efectivamente. Anillo en hebreo se dice tzavaat, cuyas letras se pueden interpretar para formar la palabra el top, que significa buenos tiempos. Entonces, Baruch Hashem, la persona que se sueñe con anillos va a tener muy buenas noticias, sobre todo relacionadas con la economía. Vamos a estudiar animales en los sueños. El que sueña con un animal caminando generalmente recibirá buenas noticias. El que sueña que monta sobre un animal de oro o plata será enaltecido debido a una posición inesperada. El que sueña con un asno verá la redención, porque el Mashiach vendrá montado en el mismo asno que estuvo al servicio de Abraham. El que sueña que monta en un asno sin montura perderá su dinero o enfermará. ¿Por qué? Porque la montura del asno representa estabilidad y la falta de esta es lo opuesto. El que sueña que monta un asno blanco recibirá dinero en corto plazo. El que sueña que monta el asno o la mula del rey será enaltecido. El que sueña que un asno lo patea recibirá un regalo de una persona importante. Soñar que se cae de un asno indica pobreza o que vendrá alguna mala noticia. Visualizar un camello en un sueño puede significar que el soñante someterá a sus enemigos o que será parte de una sociedad que le rendirá ganancias. La palabra para camello es gamal y gamal también significa dar o conceder. Soñar con un camello significa que desde los mundos superiores decretaron que debía morir, pero el decreto fue anulado y se salvará. Y un versículo da la fe de ello. Dice aquí: yo, el Supremo, descenderé contigo a Egipto y te haré ascender de allí. Génesis capítulo 46, versículo 4. La expresión te haré ascender de allí, que denota redención, en hebreo es gam-aló, cuya fonética es muy similar a gamal, que es la palabra para camello. Y asimismo da fe el versículo, abro comillas, también Hashem ha perdonado tu falta, no morirás. Segunda de Samuel, capítulo 12, pasuk 13.
El gran comentarista Marashá explica que la expresión también Hashem en hebreo es Gam Hashem, que suena como Gamá, la letra del alfabeto griego que equivale a la letra Gimel, la cual en su forma se asemeja a la joroba de un camello. Asimismo, Gimel es una voz muy similar a Gamal. Gimel, Gamal. Soñar que se monta un camello significa que viajará lejos. ¿Por qué? Por la resistencia física del camello y su capacidad para recorrer terrenos inhóspitos. Y si sueña que monta el camello y cae, significa que puede tener algún problema de salud. El que sueña que arrastra un camello, su suerte se fortalecerá para bien. El que sueña que mata a un camello terminará con sus enemigos. Soñar con un grupo de camellos es algo malo para la persona que lo sueña. Soñar con ovinos es buena señal. El que sueña con un carnero o un ciervo que lo persigue, temerá, pero sin sufrir daño alguno. Ni el carnero ni el ciervo son animales salvajes, por ello pueden provocar temor, pero en realidad no provocan daño. El que sueña que degolla a un carnero o a un ciervo derramará sangre inocente, porque cuando el ángel le dijo al patriarca Abraham que no sacrificase a su hijo Isaac, Abraham ofrendó un carnero en su lugar y pidió al Supremo que considerase como si hubiese sacrificado a Isaac mismo. Por eso la sangre del carnero se compara en este aspecto a la del ser humano. Y por extensión, ello es aplicable no solo al carnero, sino también a los animales de ganado menor, que es el grupo el que, tal como el carnero, pertenece también al ciervo, de conformidad con la clasificación que nos ofrece la Guemará. O sea, hay que entender una cosa, derramar sangre humana no es solamente asesinato o agresión física, también hace referencia, por ejemplo, a hablar mal de una persona. La Guemará cuenta como asesinato el chisme, hablar mal de los demás, porque es matar el buen nombre de una persona. Igualmente, una persona que está acostumbrada a humillar públicamente a los demás, a avergonzarlos, eso también cuenta como asesinato. ¿Por qué? Porque está provocando sangre. Dice la Guemará que una persona que la avergüenzan en público se sonroja, o sea que le sube sangre a su cara, porque cuando la persona se sonroja y se avergüenza es porque le ha subido sangre a la cara. Entonces, cuando una persona se sueña con esto de degollar a un carnero o a un ciervo, en realidad lo que tiene que tener cuidado es de no hacer daño intencional a otros, principalmente con la palabra. El que sueña que le regalan un carnero o un ciervo será enaltecido y recibirá o le acontecerán cosas buenas. Soñar que copula con un carnero o con un ciervo significa que cometió una transgresión por la que el Supremo está enfadado. Soñar que monta un carnero o un ciervo significa que cometió una transgresión por la que ha despertado la ira de Hashem. El carnero y el ciervo son animales pacíficos, por lo que montar alguno de estos animales significa limitar la paz, lo opuesto de la voluntad divina. Soñar que una persona bebe leche de cabra, cierva, vaca u oveja indica que va a tener un hijo, bienestar o grandeza, alguna de las tres, o que tendrá ganancias o un año muy próspero. La leche es saludable y por eso representa cosas positivas, y más en el caso de las especies citadas por ser animales pacíficos, o sea, por su condición de animales kasher. Un animal kasher básicamente es kasher por ser puro y pacífico. El que sueña con un elefante, con su montura le sucederá algo maravilloso. Perdón, ahí no expresé bien la idea. El que sueña con un elefante con su montura tendrá un año algo maravilloso. Y si sueña con varios elefantes, le sucederán maravillas de maravillas. Elefante en hebreo se dice pil, voz que a su vez constituye la raíz de pelé. La palabra pelé significa maravilla. Y maravillas de maravillas en hebreo es pilei, pelaim, cuyo significado literal podría también ser elefantes. O sea, que soñar con elefantes es generalmente algo muy, muy bueno. Visualizar en el sueño un elefante sin montura es una mala señal, porque cuando un animal no tiene montura, significa que representa desequilibrio.
El que sueña que monta sobre un elefante será enaltecido. El que sueña con un gato, si se encuentra en un lugar donde gato se dice shnurá, el sueño se realizará como un canto placentero. En cambio, si se encuentra en un lugar donde gato se dice shinra, sufrirá un cambio para mal. La voz shunra es parónima de la expresión shirama, o sea, canto placentero. Y la voz de shinra es parónima de shinra, cambio para mal. Aquí la interpretación más directa, cuando una persona se sueña con gatos. Primero, si el gato es de color que no sea negro, o sea, un gato blanco, un gato pardo, un gato amarillo, es generalmente un buen sueño. Pero si es un gato negro, puede ser indicio de que hay energías negativas que le rodean. Igualmente, si se sueña que el gato lo ataca, hay que tener cuidado porque puede haber ataques como de carácter espiritual rondando sobre la persona. El, a ver, el que sueña que come carne de mula tomará dinero prohibido. ¿Por qué? Porque la mula es un animal híbrido que es una cruza que la Torá proscribe. O sea, el cruce de un caballo y un burro es la mula. Entonces, soñar que se come carne de mula es que es posible que se hagan negocios que no son buenos. El que sueña que dirige a un perro vencerá a sus enemigos. O sea, soñarse que uno tiene un perrito con su collar o que consiente al perrito o que tiene el perrito bajo control es muy bueno. El que sueña que come carne de perro se mudará a un lugar de paz. El que sueña que mata a un perro, su enemigo se mudará de ciudad. O sea, si de pronto uno tiene una persona con la cual se lleva realmente mal, muy mal, y se sueña que está comiendo carne de perro, esa persona se va a ir lejos. El que sueña que muerde un perro, vencerá a sus enemigos. El que sueña que un perro le ladra, sus enemigos le tramarán una emboscada. Y si el perro lo muerde, sus enemigos lo vencerán. O sea, si una persona sueña que un perro lo muerde, tiene que correr a que le interpreten el sueño para bien o que se lo cancele. El que sueña que juguetea con perros se va a reconciliar con sus enemigos. En general, en los sueños, los perros representan a los enemigos, por lo tanto, soñar que se juega con ellos es indicio de reconciliación. El que sueña que perros le ladran, la malicia de sus enemigos se concretará. El que sueña que perros le persiguen será víctima del gobierno o de enemigos. Soñar con perros corriendo significa que le hablarán calumnias sobre la persona. El que sueña con una rata o que come carne de rata tendrá muy buen año, sobre todo en lo económico. Soñar con reptiles es algo muy bueno para el soñante, pues el Supremo concedió una bendición especial a los reptiles para que se reproduzcan en abundancia. El que sueña que mata a un tigre vencerá a sus enemigos. El que sueña que tiene la cabeza de un tigre también vencerá a sus enemigos. El que sueña que un tigre lo persigue, un mal hombre lo perseguirá. El que sueña con toros verá la caída de sus enemigos. Toro en hebreo se dice shor, que a su vez es una palabra relacionada con enemigos. Y siendo que los toros indican abundancia y bienestar, soñar con ellos significa que los enemigos caerán. El que sueña con un toro cobrará muy buena fama o bien será enaltecido, porque el toro representa fuerza y vigor. El que sueña que come carne de toro va a enriquecer, y si ya es rico va a tener más dinero todavía. El que sueña que monta un toro tendrá grandeza. El que sueña que muerde a un toro perderá algo en el camino. El vacuno indica abundancia y morder un vacuno indica merma en la abundancia. Por ello es un indicio de que perderá algo. El que sueña que un toro lo cornea tendrá hijos varones que se consagrarán a la Torá con el mismo ímpetu que el toro cornea. El que sueña que un toro lo muerde sufrirá desgracias o vivirá muchos años. El que sueña que un toro lo patea viajará lejos, porque la patada provoca que caiga lejos de donde se encuentre. El que sueña que un toro lo monta, sobre él morirá ese mismo año. Hasbe Shalom, que lejos de nosotros. Soñar con toros durmiendo denota pereza y anuncia tiempos difíciles.
Soñar con vacunos engordados es indicador de años de abundancia, como en el caso de los sueños del faraón. Soñar con, por ejemplo, vacas gordas, abundancia. Vacas flacas, años de hambruna. Soñar con vacunos pastando en el campo anuncia alegría y abundancia. El que sueña que una vaca lo amamanta experimentará una gran satisfacción y comenzará para él un muy buen año. Soñar que monta un vacuno y cae es un indicio de que le vendrá la muerte, Hasbe Shalom, o la pobreza, Hasbe Shalom Barminam, o bien alguna otra cosa mala. En los sueños tenemos que interpretar siempre que una caída generalmente es algo como para tener cuidado para cancelar ese sueño. O sea, que uno se caiga de un animal, o se caiga de una bicicleta, o se caiga de las escaleras. O sea, todos los sueños relacionados con caída no están bien aspectados. El que sueña que bebe leche de